enviado dinero desde Alemania hasta España, desde Francia hasta España, en el avión, llevando en una maleta, escondido entre la ropa, en fin, pues dinero físico, para poderlo traer luego en una caja de seguridad en el Banco Fijo, desde donde se podía intentar financiar las primeras acciones, las primeras actividades, los primeros gastos del Partido Socialista. Parecía haber cierta tradición de hermanos al frente de Radio Televisión Española. Primero había estado don Rafael Ansón, que era hermano del todopoderoso presidente de la agencia EFE, don Luis María Ansón. Luego había sido director general de RTVE, don Fernando Arias Salgado, con el gobierno de UCD, que era hermano del secretario general de la UCD, don Rafael Arias Salgado. Y ahora, tras dimitir doña Pilar Miró antes de que acabara la segunda legislatura felipista, el gobierno socialista escogió a don Luis Solana Madariaga como luego director general de Radio Televisión Española. Don Luis Solana, militante del PSOE, era hermano de don Javier Solana Madariaga, uno de los ministros más cercanos al presidente del gobierno, don Felipe González. De hecho, es el ministro felipista que más años aguantó en el gobierno. Estuvo prácticamente todos, menos el último mes. Parte de la vieja guardia aliancista también participó en los abrazos. Pero el interés de estas escenas rivalizó con la visita sorpresa del director de Radio Televisión, Luis Solana, una de cuyas primeras apariciones públicas ha sido este congreso. Curiosamente, la persona que llamó a don Luis Solana para anunciarle su nombramiento no fue don Felipe González, fue el vicepresidente don Alfonso Guerra, lo que parecía una forma de mostrarle como un hombre de consenso para acabar con las guerras entre felipistas y guerristas que habían marcado la etapa del señor Calviño y de la señora Miró. Don Luis Solana escogió como director de informativos a don Diego Carcedo en lugar de don Julio de Benito, que fue despedido. Y cuando llegué yo a la dirección de informativos, pues realmente yo procuré olvidarme absolutamente de esa etapa. Lo que pasa es que era una etapa realmente muy complicada, una etapa en que había muchísimas presiones por parte de los partidos políticos, y cuando digo partidos políticos me refiero por supuesto a los de la oposición, que eran los que gritaban y los que hacían las acusaciones en público. Pero no consiguió que aceptara estar en su equipo don Ramón Colom, que durante muchos años había sido la cabeza visible de Informe Semanal, pero que no aceptó la propuesta de don Luis Solana de integrarse en su equipo porque se había ido al sector privado montando su propia productora, Tesauro. La directora de Informe Semanal durante la etapa del señor don Luis Solana fue la periodista doña María Antonia Iglesias, una de las que había entrado en la gran redada de contrataciones del año 85 con el señor Sopena. El señor Sopena también estuvo en el equipo del señor Solana como director de Radio Nacional de España. Otras figuras de la etapa de doña Pilar Miró que fueron defenestradas por el señor Solana fueron, por ejemplo, don José Cabero, que hasta ese momento era el director de informativos de Radio Nacional y era el que leía los resúmenes de prensa, que fue despedido. Y prácticamente su primera decisión, casi cuando acaba de tomar posesión, enero de 1969... El mismo día de tomar posesión me llama a su despacho y me dice: Cabero, abre la agenda y me dice: en mis previsiones hay un nombre para ser director informativo que eres tú. Bueno, tú sabrás. Pero me dicen que, me dijo textualmente, me dicen que tienes que dejar de hacer una columna que haces en la revista Época. Dice: yo no sé, no he visto jamás la revista Época, ni sé lo que publicas en la revista Época, pero me dicen que tienes que dejar de hacerla si quieres seguir siendo director informativo. Digo, pues busca otro, porque sencillamente yo en Época hago unas páginas de chismorreos, de chismes, ocupaban 5 o 6 páginas de todas las semanas, y por lo que yo cobro en la revista, pues viene a ser una semana lo que cobro en el mes en la radio, de modo que lo siento mucho, pero me inclino por seguir en Época y no en este despacho, de modo que busca otro y yo me voy. Y puso otro, efectivamente. Señaló que a ver si era porque le molestaba al gobierno la lectura de prensa, porque podía parecer que la radio pública se hacía eco de los editoriales, pues por ejemplo del ABC o del Mundo, que no sé. También es curioso, efectivamente, en aquellos tiempos había unas interesantísimas conversaciones que el presidente Felipe González mantenía con el director de televisión, el jefe de informativos de televisión, el jefe de informativos de Radio Nacional, la directora de Radio Nacional. Nos reunía con bastante frecuencia, una vez a la semana o cada 15 días. O don Miguel Ángel Gozalo, a quien doña Pilar Miró había encargado el principal programa de debates de Televisión Española, que se llamaba Derecho a Discrepar.
En su momento, el señor Gonzalo había hecho un tenso debate sobre el tratamiento mediático al terrorismo, que acabó siendo un combate entre el periodista don Pedro J. Ramírez y el ministro de Interior, don José Luis Corcuera, ayudado por el señor don Ramón Jáuregui. Y nada legitima moralmente tanto a ETA como las disculpas que sistemáticamente de su departamento, del gobierno, están yendo hacia el GAL. O que usted los equipare, Eso sí que verdaderamente es preocupante desde un punto de vista... Yo voy a esperar mi turno para no interrumpir. No, que no, para que no haya... Si yo no señor Ramírez, pero brevemente, lo que señor moderador, no puedo aceptar que el señor Jáuregui me compare con Herri Batasuna. Pero no fue el terrorismo lo que acabó con derecho a discrepar ni con el señor Gonzalo. Fue que el señor Gonzalo hizo un programa para tratar el fenómeno de la prensa rosa y sentó al señor don Jesús Mariña, al señor don Jaime Peñafiel y al señor don Antonio Herrero para que hablaran sobre la relación entre don Miguel Boyer, que había sido un destacado miembro del sector Beautiful People del PSOE, con la señora doña Isabel Preisler. Y esto, querido Jesús... Sí, bueno, pero yo comenté en su época la historia del carrete, que era una historia que estaba en la calle y a cualquier fiesta que ibas, a cualquier reunión, te contaban que uno de los cebos de Isabel Preisler para enganchar al señor Boyer, hoy felizmente casados y un matrimonio por lo visto en mucha armonía, era el carrete, que era una táctica, una técnica sexual oriental que ya había aprendido en Filipinas. Al acabar ese programa, don Luis Solana mandó una carta al señor Gonzalo comunicándole que estaba despedido. De un programa porque se había metido con el ministro, precisamente Miguel Boyer. Sí. No, con Boyer no, con Boyer sí, claro, se había metido con su santa esposa, ¿no? Bueno, ¿quién será el que dijo lo más molesto, porque hablábamos de la prensa del corazón, comparado con lo que se ve ahora, aquello era, bueno, claro, aquello parecía era una cosa para niños pequeños, pero en fin, es verdad que empezaban las alarmas y tal, y llevé a 2 o 3, Losada, un juez, gente de solvente también, y recuerdo Jesús Mariñas, que es un periodista, es un reportero. ¿Ya era conocido en aquella época? Sí, ya era un tipo que tenía, y sigue siendo, era una persona estupenda. Yo además era Jesús Mariñas, la conocía de mucho tiempo atrás, de cuando éramos los dos muy jóvenes. Perdona, yo no entro en la intimidad de esa persona. Puedo decir Mariñas, pues hizo alguna referencia, no muy explícita, a las relaciones entre Isabel Preisler y Miguel Boyer. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta aventura televisiva. Entonces se juntaron las dos cosas que decía usted al principio. Primero, que no les gustaba nada el programa, porque el director general en aquel momento era Luis Solana, que acababa de sustituir a Pilar Miró. Yo llegué a ese programa de la mano de Pilar Miró, persona estupenda de la que tengo un recuerdo fantástico. Y lo último que me dijo Pilar Miró, como directora general, dice: ten cuidado, que a estos no les gusta nada el programa. Así de sencillo. Y entonces, claro, el señor Solana es que, naturalmente, el primer programa metió el sartenazo de una manera, a la mañana siguiente, el señor Diego Carcedo, que era el director de informativos, persona estupenda y que es amiga mía, me vino con una carta del señor Solana diciendo que me cesaban. Realmente yo creo que eran otros tiempos. Aquel programa que creó un gran escándalo, hoy pues nadie le hubiese hecho ningún caso. Fue a los pocos días de tomar yo posesión del cargo de director de informativos, pero no, que había muchas protestas, que había muchas quejas, que había muchas presiones. Quise también interpretar, seguramente por parte de estos que eran señalados ahí, de la pareja Preisler-Boyer, y la verdad es que para mí fue muy duro tener que prescindir. Y entonces me crucé con Fernández Ordóñez, otra persona que ya la gente no empezará, que la gente no se acordará de él, pero que venía de un programa y me dijo: oye, Miguel, qué bueno el programa ayer noche, cómo lo pasamos, qué divertido, qué bien tal. Digo: ¿te gustó? Digo: pues mira, a Luis Solana no le ha gustado nada. Y dice: hombre, no jodas. Dijo el tío. Pues yo digo, eso fue así. En su lugar, don Luis Solana hizo un espacio de tertulias llamado Las Noches, donde fue muy criticado, que aseguraban que la mayoría de tertulianos eran afines al gobierno socialista, aunque justo es decir que hubo algún tertuliano discrepante, como pudiera ser don Federico Jiménez Los Santos,
que tuvo alguna célebre bronca con la socialista excomunista doña Pina Lopegay. El quinto centenario para mí es un proyecto importante e interesante, que es con la excusa del 92, ¿de acuerdo? Pero que va de cara a América Latina y va mucho más allá, es decir, de hacer una relación con ello, de en serio, de hacer una reflexión conjunta de los temas pasados, pero también unos ejercicios espirituales. Es que no son Yo solo quiero decir dos cosas muy breves. Yo no estoy en contra de que se haga un gran negocio en el 92, siempre que sea un negocio común. Un negocio efímero. Bueno, si ese efímero no será un buen negocio, pero si es un buen negocio, pues adelante, me parece muy bien. Otra cosa es el factor exclusivamente publicitario y sobre todo lo que a mí me parece advertir más como problema en toda esta burocracia creada ya mucho antes del 92, y es la picaresca que están utilizando mucha gente que por supuesto les importa tres pitos España, América, el quinto centenario, Colón y la madre que lo trujo. Pero si hubo un programa nocturno que pasó a la historia durante la etapa de don Luis Solana, fue El Mundo por Montera de don Fernando Sánchez Dragó, que aunque pudo tener debates superintelectuales, pasó a la historia por la borrachera de don Fernando Arrabal. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Deja hablar a la minoría silenciosa. El mileniarismo. Deja hablar a la minoría. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Yo creo... Bueno, André, estáis cortando la conversación. No se puede. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. Todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Hacer El Mundo por Montera, el célebre programa en el que se emborrachó Arrabal, etcétera. Sí, que además parece ser que, según he visto luego en hemerotecas, aunque el incidente es uno de los vídeos de broma más vistos, pudo haber sido algo trágico, según le he escuchado de... Sí, bueno, tanto... Tuvo que venir la ambulancia, según... Sí, efectivamente. Arrabal estaba tomando unas medicinas para no sé qué dolencia pulmonar que tenía y se le cruzaron las medicinas con la copa o las dos copas de chinchón que se había tomado ya al término del programa. Acaba de terminar el programa, que era en directo. 2 minutos antes se desmayó ahí con los ojos en blanco que le daban vueltas. Tuvimos que llamar a una enfermera, en fin. Sí, Hace poco escribió usted en El Mundo que don Diego Carcedo y doña María Antonia Iglesias le pidieron que no volviera a contar nunca más con... Ese programa de Arrabal terminó a las 2 de la mañana, pongamos, ¿no? Yo me fui a casa, lo vi, me dormí, a las 8 de la mañana ya estaba sonando el teléfono de los informativos, de la dirección de informativos de Televisión Española, que me convocaban allí. Fue un espectáculo absolutamente lamentable, tratándose, en fin, de Fernando Arrabal, de una personalidad de su categoría, pues, en fin, todos los respetos, pero aquello fue un espectáculo muy duro, que Sánchez Dragó, que es un excelente profesional, no supo evitar, impedir o frenar a tiempo. Yo creo que si a mí se me puede acusar de haber prescindido no del programa en absoluto, yo llamé a Sánchez Dragó y le dije, mira, esto no puede ser, no puede repetirse. Dice, hombre, yo no puedo controlar lo que la gente bebe antes de entrar en el plató. Digo, ya lo sé, pero en fin, no sé. Yo creo que si vemos que alguien está en unas condiciones que no puede aparecer en la pantalla, porque el gran perjudicado aquí fue Fernando Arrabal con su imagen, ¿no? Entonces fui y Diego Carcedo efectivamente me recibió en su despacho y me dijo, bueno, Fernando, esto no puede ser, por lo de la borrachera de Arrabal, etcétera, así que queda prohibida la aparición de Fernando Arrabal en tu programa a partir de ahora. Yo inmediatamente yo le dije, pues ahí tienes mi dimisión y la de todo mi equipo. Hombre, Fernando, no te pongas así. Pero bueno, Sánchez Dragó se sintió como muy molesto e interpretó que yo lo que había prohibido era que Fernando Arrabal nunca más saliese en Televisión Española, cosa que no fue verdad. Y que además puedo demostrar que no fue verdad, porque en otros momentos, en mi etapa, participó en otro tipo de programas. No sé cuánto, entonces ya pacté que durante un mes no viniera Fernando Arrabal, cosa que en realidad no alteraba el curso del programa porque no iba a venir en ese mes, y ya Diego Carcedo lo aceptó y efectivamente las aguas volvieron a su curso. Hay cuestiones que en televisión y en una televisión pública especialmente, aunque yo soy partidario de que es una televisión muy abierta, pues hay cuestiones de estética, sobre todo, que tenemos los profesionales que evitarlas o que intentar minimizarlas. En el tiempo que estuvo doña Pilar Miró al frente de RTV, no afrontó ninguna elecciones generales, no le dio tiempo. Fue, por tanto, don Luis Solana a quien le correspondió dirigir Radio Televisión Española en las elecciones generales de 1989. Toda la oposición, en ese momento formada por Partido Popular, Izquierda Unida, CDS y Convergencia y Unión, denunció que, como la única televisión que había en España estaba sesgada a favor del Partido Socialista, las elecciones no estaban siendo limpias. Y llegaron a hacer
un comunicado conjunto donde los 4 partidos de la oposición defendían que Televisión Española debía permitirles tener a un delegado de cada partido integrado en informativos para poder supervisar toda la información electoral. Los partidos políticos firmantes del Acuerdo para la Defensa del Pluralismo y la Objetividad en Televisión, junto a este documento, presentaron igualmente otros 2 escritos, todos ellos como pruebas documentales a sus denuncias, a la vez que el vídeo en el que se recoge el tratamiento de Televisión Española en las elecciones de 1986. Pese a que los representantes de Izquierda Unida, Partido Popular, Centro Democrático y Social y Convergencia y Unión explicaron que todos los grupos de la oposición se habían adherido al mismo, el PNV ha insistido mediante un comunicado que no firmó el acuerdo suscrito por el resto de los partidos de la oposición. En un gesto bastante poco inteligente por parte de la oposición, porque lo que estaban pidiendo era directamente que les autorizaran tener comisarios políticos en Torre España. Doña María Antonia Iglesias y toda la plana mayor de informativos hizo un comunicado diciendo que si colocaban comisarios de los partidos políticos de la oposición, ellos dejaban de hacer su trabajo. Los profesionales de TVE estimamos que de prosperar la propuesta hecha pública ayer por el PP, CDS, Izquierda Unida y Convergencia y Unión de enviar un delegado a controlar nuestras tareas informativas, quedaría desvirtuado nuestro trabajo hasta el punto de hacer innecesaria nuestra participación. En caso de que esta iniciativa saliera adelante, los trabajadores de TVE advertimos a las fuerzas políticas y a la dirección de TVE que nos negaríamos a participar en la cobertura de la próxima campaña electoral. E incluso la prensa poco sospechosa de ser afín al gobierno, como el ABC o El Mundo, se pusieron del lado de Televisión Española, obligando a la oposición a retirar su propuesta. Todos los partidos de la oposición han echado hoy freno y marcha atrás en su propuesta inicial de controlar directamente los espacios informativos de la televisión pública durante la campaña electoral. Renuncian a su exigencia. Retiramos ese punto y le damos una redacción en el sentido de que se hagan propuestas concretas para cumplir la esencia o el fondo de lo que nosotros queríamos cumplir en ese punto. Habían hecho el ridículo. En aquellas elecciones de 1989, el Partido Socialista volvió a ganar con mayoría absoluta. En esta noche electoral, el resultado está siendo apasionante porque todavía no se sabe y hay un 94,5% de votos escrutados. En esa etapa, los presentadores estrella de los informativos, del telediario de mayor audiencia, que era el Telediario 2, el de las 9, seguían siendo don Pedro Piqueras y doña Elena Sánchez Caballero, mientras que don Luis Mariñas seguía siendo el presentador del primer telediario. Con esa alineación, en 1990 estalla el caso Juan Guerra. La prensa escrita denuncia un presunto caso de tráfico de influencias en torno al hermano del vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra. Don Juan Guerra, sin tener más cargo que el de asesor, estaría usando un despacho propiedad del gobierno en Andalucía para hacer negocios privados. Y haciendo llamadas y gestiones como se hablará en nombre del gobierno sin tener competencias para hacer tal cosa. Televisión Española no hace referencia al asunto. Justo en ese momento empiezan a funcionar las televisiones privadas, entre ellas Antena 3 Televisión, que da máxima cancha al caso Juan Guerra. ¿Se habla en el Consejo de Ministros del caso Juan Guerra, no? Pues no. ¿Usted qué impresión tiene de él? Pues yo tengo una impresión de haberse desorbitado las cosas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, por ejemplo, de algo que he visto comentar ahora mismo en el informativo y que he visto en el día de hoy. Por ejemplo, a mí me parece que es absolutamente inadecuado. Con ese afán de dar nuevas cosas o nuevas implicaciones o nuevas noticias, un acuerdo del Consejo de Ministros a parecer como un acto irregular. Pero don Luis Solana se niega a que el tema Juan Guerra sea un tema de apertura, argumentando que la prensa escrita no puede marcar la agenda a la televisión y hasta que no haya una instrucción judicial sólida, Televisión Española no se hará eco del tema. Aunque doña Mercedes Milá, en Televisión Española, logrará la primera entrevista a don Juan Guerra. En realidad era la segunda entrevista si contamos la que hizo el señor Quintero en Canal Sur, pero que fue un tanto criticada porque doña Mercedes Milá contempló la posibilidad de que las informaciones contra don Juan Guerra, como habían sido filtradas en gran medida por su exesposa, pudiera ser fruto de un despecho. No digo que sea conocida, digo que yo no lo sé. Y por el contado, probado no está. Porque lo diga mi exmujer o porque lo diga yo, no está una cosa probada. Las cosas hay que investigarlas.
Usted se equivocó no poniéndose de acuerdo con su mujer en un primer momento a la hora de separarse de ella, ¿no? Está pagando muy caro ese desacuerdo. Sí, yo sí me puse de acuerdo. Si hay un acuerdo firmado, ¿cómo que no me puse de acuerdo? No parece que usted se portara demasiado bien porque la respuesta de ella evidentemente ha sido muy violenta. No, que va. Esos son otros problemas. Mire, yo de mi mujer no quiero hablar, ¿eh? No quiero hablar, lo he dicho ya antes, por respeto a mis hijos, porque yo ya no vivo con esa persona hace mucho tiempo y no tengo por qué sacar problemas, vamos a decirle, íntimos. Pero yo además, yo me he portado muy bien y he cumplido absolutamente con todos los meses, con mis obligaciones y con mis hijos por descontado. Eso lo pueden decir mis hijos mejor que yo. No es la respuesta a un despecho, a una herida muy importante. Volvemos a hablar del mismo tema que no quiero hablar. Bueno, pues nada, dejemos También fueron célebres en aquella época las entrevistas que don Manuel Campo Vidal hizo en la televisión pública a don Alfonso Guerra, que según el diario El Mundo eran entrevistas de cámara. Y gracias también a Alfonso Guerra. Yo quería preguntarle a Alfonso Guerra en el momento ya de terminar el programa que me permita salirme de la educación de invitarle a usted a un debate y preguntarle por otra cosa, pero permítame casi por obligación. Yo le permito a usted todo porque soy consciente de la presión que tendrá de algunos colegas suyos, porque si no me pregunta usted de alguna cosa, estoy seguro que mañana pretendería lincharlo como quieren hacer conmigo. Esta es una cuestión que hay una presión ahí, pero se puede pasar de las presiones también. Sí. Es difícil, muchas veces, pero en todo caso, las críticas a veces están garantizadas, se pregunte o no se pregunte, pero yo, si me permite, pues le pregunto, y le agradezco que lo acepte. Ya sabe usted a qué me refiero, esas noticias referidas a Juan Guerra. ¿No te parece que la operación Campo Vidal estaba ya delineada a partir de las dos maravillosas entrevistas, modelo de maquillaje que le hizo Campo Vidal a Alfonso Guerra? A mí Campo Vidal es un periodista que no me gusta. Dicho de verdad con respeto, porque a mí no me gusta nunca agredir a nadie. Y no me gusta precisamente porque el modelo de periodismo de cámara que él practica no es el que yo aconsejo. Por otra parte, es un gran periodista de cámara. Queda contestada la pregunta. ¿Tiene usted mucha preocupación por este asunto? ¿Lo sigue? ¿De qué modo lo vive? Mire, yo le contesto con mucho gusto porque sé que si no sus compañeros dirían que está usted entregado al poderío del gobierno y le relevo a usted esa responsabilidad que no tiene usted por qué contraer. Como un periodista felipista, argumentando que en las entrevistas a don Alfonso Guerra, en la época de Juan Guerra tal, a don Manuel Campo Vidal no le presionó, tampoco sé muy bien qué modelos había en aquella etapa de entrevistas, si eran ya modelos sparring o en aquel momento aún no existía. El otro día leí en un periódico, no exactamente los citados, pero bueno, más o menos de La Familia, para entendernos, en el que efectivamente yo no le había hecho una pregunta a Alfonso Guerra sobre los temas de su hermano Juan. Pero frente a eso están los vídeos, ¿no? Yo creo que es bueno revisarlos. Ahora, usted sabe como yo, porque usted es una persona inteligente, que aquí estamos hablando de otra cosa. Además de eso, usted sabe que hay algunos medios de comunicación que lo que quieren es apuntar contra mí. Cada uno no está en su derecho de decir a otra persona lo que crea conveniente, y a veces lo que es bueno es que no se falte la verdad o que se documente, digamos, cada uno de esas cosas. Pero, como mencionabas al principio, si tú estás en la televisión, en los telediarios, en la época en la que manda fulanito y tal, pues ya te han atribuido. Yo tengo un amigo que trabajaba en Época y me dijo, ahora ¿por qué tengo que ser yo muy facha? Me decía mi amigo, solo porque trabaja ahí, y no necesariamente, y eso es lo que me estaba diciendo. O sea que las etiquetas, las etiquetas famosas. Don Diego Carcedo llegará a sancionar a un redactor de Radio Nacional de España que quiso colar una noticia sobre el caso Juan Guerra cuando él no lo consideraba pertinente. Ese redactor era don Alfredo Urdazi, que fue mandado a Roma. El punto más destacado de esa omertá en torno al caso Juan Guerra fue cuando el Congreso de los Diputados realizó un debate parlamentario monográfico sobre el caso Juan Guerra, en el que don Alfonso Guerra tuvo que dar la cara por su hermano. El vicepresidente no tiene constancia de que en ese despacho hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a que estaba destinado. Antena 3 Televisión dio el debate en directo. Telemadrid dio el debate en directo. Televisión Española no dio aquel debate. En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás en mi presencia ni con mi conocimiento se han realizado gestiones privadas en esa dependencia. En esta ocasión, doña María Antonia Iglesias dijo que ella no estaba de acuerdo con el criterio del señor Solana y el señor Carcedo en torno a esa historia. Y propios trabajadores de Radio Televisión Española, como don Luis Mariñas, hicieron un manifiesto en contra de que TV no hubiera dado aquel debate. Poco después, don Luis Mariñas dejó Televisión Española y se pasó a Informativos Telecinco. El gobierno decidió entonces, por sorpresa,
reemplazar a don Luis Solana al frente de Radio Televisión Española, y fue cesado, según el señor Solana, porque había sido demasiado independiente. En la práctica, el mandato de don Luis Solana se convirtió en un mandato de transición. Durante la etapa del señor Calviño y la señora Miró hubo ciertas discrepancias y la etapa del señor Solana fue más tranquila, había un equipo más aparentemente estable. ¿Por qué duró tan poco tiempo? O sea, ¿por qué llega al año 90? Usted había trabajado con Antonio Iglesias, que fue quien lo sustituyó, al señor Solana creo que lo sustituyó el señor García Candau. ¿Por qué duró tan poco esa etapa? Que podía ser a lo mejor una etapa un poco más estable. Nunca lo supimos realmente. Yo creo que ahí fue un poco dirección del gobierno. Fue una orientación. ¿Y qué tenía contra ustedes el gobierno? Contra nosotros nada. Una de las cosas que menos gracia le hizo al señor Solana fue cuando le llamaron desde la prensa para decir que le habían dado el premio del tonto contemporáneo. Recuerdo una anécdota que a lo mejor ustedes de ella tienen conocimiento. En una cierta ocasión, una tribu de apaches, periodistas apaches, se reunían en un restaurante muy conocido del padre Lezama, del cura Lezama, la taberna del Alabardero, y daban todos los años un premio al tonto contemporáneo. Y le dijo literalmente: hombre Luis, te vamos a dar un premio porque hemos creído en el jurado que te lo mereces. Y Luis contestaba: ¿no crees que me lo merezco? Yo soy un empresario, ¿verdad? No estoy en la política, ¿verdad? No me interesa para nada un premio. No, es que es un premio muy singular y es un premio que a lo mejor no te va a gustar. Dice: no, si yo ya tengo sujeta mi humanidad a todas las tensiones mundiales que os podéis imaginar, no os preocupéis. Y ya, después de media hora del pobre Luis sudar, le dijo: es que te damos un premio al tonto contemporáneo. Y Luis Solana terminó diciendo: esto me pasa a mí por querer modernizar España.